Madre, mío es tu cariño, solo tuyo es mi amor. No hay amor que iguale al tuyo, porque en tu alma hay candor. Es tierno como el de un niño, siempre tienes compasión, porque en tu alma hay dulzura, amor y ternura que vienen de Dios, porque en tu alma hay dulzura, amor y ternura que vienen de Dios. Deja contemplar tu blanca cabellera, yo recuerdo que llorando te encontraba en un rincón, triste y desconsolada por mi indigno proceder. Madre, te imploro perdón, los años han pasado y se aumenta tu vejez, mi infancia ha terminado y a tu lado yo estaré, de Dios la recompensa para siempre de tener, madre de mi corazón. Deja contemplar tu blanca cabellera yo. Recuerdo que llorando te encontraba en un rincón, triste y desconsolada por mi indigno proceder. Madre, te imploro perdón. Los años han pasado y se aumenta tu vejez. Mi infancia ha terminado y a tu lado yo estaré. De Dios la recompensa para siempre he de tener, madre de mi corazón. Madre de mi corazón. Amado Señor, te damos gracias porque un domingo más puede tu congregación estar reunida en un mismo espíritu, a pesar del distanciamiento social, a pesar de, Señor, que no podemos tener cultos presenciales. Igualmente aquí está tu iglesia, un domingo más, presente para alabarte, para glorificarte, Señor, y entregar nuestras cargas y nuestras pesadumbres sobre tus hombros. En este domingo especial, el Día de las Madres, queremos elevar una oración para que bendiga, Señor, a todas las madres de la congregación en este día, que puedan estar, acompañadas de las personas que quieren, de sus hijos, de sus familiares, de sus seres queridos. Y que este domingo también sea una oportunidad para poder predicar el Evangelio a nuestros familiares inconversos. Bendice a las madres en su día, que puedan tener una jornada en familia, de tranquilidad, de paz, y por sobre todas las cosas con Cristo en el corazón, que sea Cristo reinando, Señor, en esos hogares. Pedimos también por la situación sanitaria del país y del mundo, que tú sigas poniendo tu mano para que pronto este virus desaparezca, que, Señor, las personas puedan salir adelante. Sabemos que hay cada vez más contagios, cada vez, Señor, más fallecidos. Por eso pedimos que seas tú obrando, Señor, porque sabemos que tienes el control de todo. Pedimos por aquellos que buscan empleo,
Sabemos que la situación económica está muy comprometida, pero tú no desamparas a tus hijos. Bendícelos y permíteles tener algún medio de sustento. Por los estudiantes que tienen sus cursos, sus parciales, sus exámenes por delante, dales la victoria. Por los que están con problemas de salud, en depresión, en soledad, tú seas con ellos, Señor, brindándoles de tu compañía, de tu calidez. Se viene, Señor, el invierno y sabemos que para el que está solo, para el que está enfermo, para el que se siente mal, es un tiempo muy difícil, más en este contexto, Señor, de aislamiento. Pero bueno, pedimos para tener un invierno diferente a pesar de las circunstancias y que bueno, sea también esa oportunidad imperdible para predicar a nuestros seres queridos, ya que debemos permanecer más tiempo en casa. Bendícenos ahora que vamos a estar escuchando de este culto, participando de tu palabra, que podamos, Señor, estar atentos y receptivos a lo que tienes para enseñarnos en el día de hoy. Te damos gracias, te amamos, te bendecimos, en el nombre, sobre todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Proverbios capítulo 31, versículos 10 al 31. Elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia, y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Amén. En el Día de la Madre saludamos a todas las madres, oramos para que Dios las bendiga y les dé sabiduría en todo momento. En esta tarde queremos hacernos una pregunta. A veces hay preguntas que no queremos contestar, que queremos eludir, pero que vuelven a nuestra mente y exigen de nosotros una respuesta. Cuando ustedes leen en el Evangelio según San Mateo capítulo 27, verso 22, una pregunta que se hace un hombre que gobernaba en representación del Imperio Romano Palestina, también nos es pertinente la misma pregunta a nosotros. Dijo Poncio Pilato, gobernador romano: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Ese día, temprano en la mañana, Jesús comparece ante el tribunal de Poncio Pilatos.
Los religiosos judíos lo habían arrestado la noche anterior mientras Cristo oraba en el Getsemaní. Lo detuvieron, lo golpearon y escupieron su rostro. Ahora lo arrastran ante el gobernador romano con falsas acusaciones pidiendo la muerte, ya que el Sanedrín no podía aplicar la pena capital por sí mismo. Que las acusaciones eran falsas, pues no hay dudas. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 2, señala el evangelista, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Todo lo cual era absolutamente falso. Cristo había dicho: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es más, Jesús había pagado sus impuestos. El hecho es que no podían decirle al gobernador Pilatos la verdadera razón por la cual querían darle muerte. Sin embargo, en el Evangelio según San Marcos podemos conocer la motivación de estos líderes religiosos y civiles de la nación judía. En Marcos 15, versículo 10, dice el evangelista: porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato sabía la motivación de estos hombres. Como gobernador romano, cada año para la Pascua perdonaba a un prisionero, y los judíos podían escoger a cualquier prisionero. Marcos 15:6 nos dice: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, presos con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. De manera que Pilatos va a cumplir con la costumbre, con la tradición, para calmar al pueblo, de soltar a un prisionero. Pilato ya había interrogado a Jesús y había concluido de que no había cometido crimen alguno. Así lo señala el Evangelio en Marcos 15:14. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Es más, Pilato quería ponerlo en libertad y argumentaba, pero es muy difícil razonar con una multitud enardecida. Pilatos pensaba que la opinión pública estaría a favor de él si liberaba a Jesucristo. Solamente 5 días antes había sido aclamado por la multitud cuando entró en Jerusalén. Pero ahora piden que lo crucifiquen. La opinión pública siempre es volátil en todas las épocas. ¿Por qué la opinión pública había cambiado de opinión? Porque los líderes religiosos les incitaban para que Pilatos soltase a Barrabás. Allá en Marcos 15:7, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Este era la persona, un criminal, que ellos iban a pedir la libertad e iban a pedir la condenación de un inocente. Por eso los tribunales populares son tan lamentables. Sin pruebas, sin derecho a la defensa, querían la muerte de un inocente. Allí, más adelante en el verso 11 del mismo capítulo, dice que los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. La manija era muy fuerte
y la multitud se dejó llevar por un liderazgo corrupto y envidioso. Más temprano ese mismo día, la esposa de Pilato tuvo un sueño acerca de Jesús y ella le mandó a decir a Pilato: no tengas nada que ver con ese justo. Pero Pilato, como todo político, cedió ante las presiones de la multitud. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, verso 15. Te lo puede leer en su Biblia. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Por eso las palabras de Pilato son tan extraordinarias. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y estas palabras reflejan la pregunta que cada persona debe responderse a sí misma en este día. Frente a esta pregunta, usted puede responder de maneras diversas. Una manera es burlarse de Cristo, ridiculizarlo, muchas veces atacando la mala conducta de los religiosos. Echamos la culpa de todo a Dios. En el capítulo 27 de San Mateo, verso 67 y verso 68, dice el evangelista: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En el capítulo 27, verso 41 del Evangelio según San Mateo, dice el evangelista: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Todos trataban de denigrarlo, de insultarlo y de burlarse. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo hubiera bajado de la cruz? Ciertamente Jesús lo podía haber hecho. Él, ante numerosos testigos, ya había apaciguado las olas en medio de la tormenta encrespada. Ya había caminado sobre el agua. Ya había sanado a multitud de enfermos. Ya había resucitado a los muertos. Pero si Cristo hubiera bajado de la cruz, ninguno de nosotros podríamos experimentar la salvación de Dios. Jesús, frente al interrogatorio de Pilatos, le había dicho: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Cuál era el propósito y la misión de Jesucristo? Morir en la cruz. Al punto tal que el apóstol Pablo lo declara en muchas oportunidades: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a la iglesia en Roma, en el capítulo 5 de la epístola a los romanos, escribe lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La muerte de Jesucristo en la cruz hizo posible que todos nosotros, pecadores, si nos arrepentimos de los pecados e invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón, seremos salvos de la ira venidera y tendremos vida y vida en abundancia. Estando lejos de Dios, por su muerte abrió el camino a la reconciliación. El pecado, que era la barrera insalvable, fue movido
porque Él cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. Los principales líderes religiosos son un modelo de la gente que se burla de Jesús. Y hoy es así, con los que ridiculizan, con los que desprecian a Jesús, con los que tergiversan el mensaje de Jesús, reduciéndolo a un simple papel de maestro o de loco. O como dijo un ministro uruguayo hace unos años atrás, era un gil. Todas esas personas, por cierto, están erradas. Usted puede optar por burlarse, por calumniarlo, por ridiculizarlo, pero usted si lo hace está rechazando la salvación que Cristo le ofrece. Usted se está amputando la posibilidad de vivir una vida nueva y en abundancia. Segundo lugar, usted puede pretender ser neutral. Allí en Mateo 27, 24 es la decisión de Pilatos. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Reconoció que era inocente, pero se lavó las manos. De acuerdo a la ley mosaica, en Deuteronomio capítulo 21, verso 1 dice: si en la tierra que tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiera quién lo mató, entonces todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. De manera que había un procedimiento cuando encontraban a alguien muerto y no se sabía quién ni el motivo. Pilatos va a hacer uso de esta costumbre, tratando de sacarse la responsabilidad. No es un secreto quién mató a Cristo, porque este pasaje no es aplicable a Pilatos por más que él lo invoca. Todos sabemos, porque la historia así lo enseña, además de los evangelios, que Pilato fue responsable de la muerte de Cristo. Lo sabían sus contemporáneos y lo sabemos hoy, y el mismo Pilato. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 10, se recoge otra pregunta de Pilatos. Entonces Pilato le dijo a Jesús: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pablo podía lavarse las manos, podía culpar a la multitud, a las presiones, a los líderes religiosos que lo amenazaban, pero en su corazón él sabía que era él quien representaba el poder de Roma, quien tenía la competencia para crucificarlo o ponerlo en libertad. Es cierto que los líderes religiosos y la multitud fueron responsables, pero Pilato fue quien le sentenció para que se hiciese lo que ellos pedían, como enseña el Evangelio según San Lucas. Y Pilato se entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Por eso el credo decía: crucificado bajo Poncio Pilatos. También Poncio Pilato es un modelo de las personas que pretenden ser neutrales. Tú tienes que decidir qué hacer con Cristo. No hay modo de lavarse las manos y de huir de la cuestión. Hay que enfrentarla. Por eso en esta tarde la pregunta para ti es: ¿qué harás con Jesús? Y en tu interior, en silencio, en tu pensamiento, tú sabrás cómo contestarla.
Otra posibilidad, diferente a las dos anteriores, es confiar en Cristo. Tú puedes burlarte de Cristo, tú puedes pretender ser neutral o tú puedes confiar en sus palabras. Como el ladrón que fue crucificado con Cristo. Uno de los ladrones no creía en Jesús al principio, cuando estaba siendo crucificado al lado de Jesús. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Más temprano, los principales líderes religiosos y el vulgo le gritaba y se burlaba de Cristo. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban siendo crucificados con él. Así lo consigna el Evangelio según San Mateo en el capítulo 27, versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los dos ladrones también le insultaban. También se unían al coro que decía que si tú eres el Salvador, bájate, desciende de la cruz y creeremos en él. Sin embargo, consigna el Evangelio según San Mateo en el capítulo 27, verso 45, que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y esta oscuridad sobre la tierra es el momento en que Jesús dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando uno de los ladrones empezó a pensar en todas las trospelías, en todos sus pecados, en sus maldades, en todos sus errores, él era consciente de que estaba muriendo en castigo por sus faltas. Dice el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, verso 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Desde ese día hasta hoy, todas las conversiones, que significa volverse a Cristo, tienen dos elementos: la convicción de pecado y la confianza en la palabra de Jesús. La creencia intelectual no supera el conocimiento intelectual como el que tenían los escribas, los fariseos, los líderes religiosos. El ladrón, como muestra el Evangelio, se hizo cargo de sus pecados, de haber errado continuamente al blanco. Reconocía que merecía el castigo por sus maldades, pero también pidió humildemente que Cristo se acordara de él. Y Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo le dio esperanza mientras moría y le dio vida en abundancia por toda la eternidad. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida, pero para eso, para recibir la bendición de Dios hoy, tendrías que contestar la pregunta más grande de tu vida: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Te desafiamos a que te tomes un momento en tu vida, que hagas un alto y que realmente pienses con honestidad que Cristo te ama y te ofrece vida eterna y vida en abundancia. Cristo quiere bendecir tu vida, orientarte y darte días de alegría y de gozo. ¿Te volverás a Cristo? Hoy es tu oportunidad.
Dios te bendiga y te cuide. Amén. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por ti sufrió, dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darle a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá duda. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador, la salvación de Dios. Más gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Gracias, David. ¿No te animas a ver que lo que Dios empieza, Él cumplirá? Él nos llama por su gracia, nos da salvación por su gracia. No es obra nuestra, es don de Dios. Nadie puede confiar en sí mismo, gloriarse en sí mismo. Es obra de Dios para su gloria. El canto del cielo es: digno es el Señor, digno el Cordero de Dios. No hay lugar para orgullo humano. Del principio al final es de Dios. Es el autor y el de nuestra fe. Eso me da ánimo a mí. Me da ánimo que Él nos cuidará, nos guardará y nos llevará a su presencia por su gracia. Y Él ha decidido conformarnos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a santificarnos más y más. Y pienso, la manera en que Dios lo hace
es normalmente por la dificultad. Sí, donde vivo yo, muy al norte, Estados Unidos, hay teologías que, bueno, no son correctas. Hay muchos que piensan que en este mundo todo tiene que ser de riquezas y de completamente sanidad sin nunca enfermarle. Pero yo leo la Biblia y al contrario veo que Dios da a su pueblo suficientes dificultades para que nos mantengamos en una posición ante Él, esperándole a Él, mirándole a Él, sometiéndonos a Él. Él usa dificultades. Mi papá era misionero aquí en Argentina y creo que presente un amigo, Ramón Sale, que también era ministro al lado de mi papá. Y Ramón me bautizó a mí en un río en el norte de Argentina. Mi papá era un misionero, un predicador del Evangelio. Y bueno, luego de Argentina fue a Venezuela a empezar una obra ahí en Caracas. Y a los 60 años empezó a temblar un poquito sus manos. Era Parkinson's. ¿Es posible que Dios deje a uno de sus siervos enfermarse con algo, con Parkinson's? Sí. Aún la teología de mi papá era, en una vez cuando él ya había perdido tanto, no podía escribir, no podía leer, casi no podía tragar un pedacito de comida. Mi hermana estaba tratando de darle comer y le tardó como 2 minutos tragar algo pequeño. Y dijo: papá, lo siento tanto. Él no era un hombre de muchas palabras. Aún en su enfermedad, menos. Días y no decía nada. En ese momento dijo: querida, es algo de Dios y Él es bueno. No, yo pienso, eso es la verdad. Y yo vi algo sucediendo dentro de mi papá que no lo podía imaginar. Una belleza. Dios hace sus obras más bellas en los tiempos más difíciles. El apóstol San Pablo tuvo algo, no sabemos exactamente lo que era, pero 3 veces pidió al Señor: quítame esto. El Señor respondió: mi gracia es suficiente. Has encontrado la gracia de Dios suficiente para ti también. Yo pienso que Dios nos da debilidades para mostrar su fuerza en nuestras vidas. Nos quebranta y en ese quebrantamiento muestra una belleza de su gracia que no podría mostrar en otra manera. Y cuando llegamos al final, al cielo, le vamos a dar gracias y alabar diciendo: gracias, Señor, por todo, sabiendo que era para tu gloria y finalmente aún para nuestro bien. Y confiamos, Señor, confiamos en ti. Escribí esta canción con un amigo tratando de decir al Señor otra vez: dame fe para confiar en ti, aún en esta dificultad, esta aflicción, que sea para tu gloria, Señor.